Esta noche se van a cumplir 2 semanas desde el cierre de listas de candidatos a las primarias. Y el pescado está sin vender. Es curioso, ¿no? Porque tengan en cuenta que apenas falta un mes y piquito para las elecciones, que son el 11 de agosto. Y es curioso sobre todo porque no pinta un cambio abrupto de temperatura emocional. Algo está pasando. ¿Qué? El sábado pasado, en el acto de presentación de sus postulantes, Cristina volvió a marcar la cancha no solo como jefa indiscutida del espacio oficialista, sino y sobre todo en su rol de actor principalísimo o directamente único de la política argentina. En nuestra habitual columna de los lunes en Página, firmamos y ahora reiteramos que inclusive puede prescindirse de una evaluación conceptual sobre lo que fue ese evento del sábado anterior, que la oposición, en cualesquiera de sus formas, dirigencial o social, podía insistir, como no, en rotular el discurso de la presidenta como una pantomima demagógica, un ejercicio tribunero, una reiteración exaltada de sus mentiras, lo que se quiera. Pero lo que en ningún caso termina en duda, también repetimos, es que ni el más feroz de los adversarios del kirchnerismo negaría que ninguno de ellos, como imagen de peso político, llega siquiera a los talones de Cristina. ¿O alguien se imagina que esa oratoria y ese fervor podrían estar al alcance de Massa, de Narváez, Macri, Wiener? Objetivamente, quede claro, no es una chicana. Es la simple probanza de quien ejerce capacidad firme de liderazgo o conducción. ¿Y respecto de qué? Con ya varios años de manejo del poder, Cristina esparce un influjo positivo sobre alrededor de eso que charlábamos o venimos charlando en este programa, sábado pasado y otros tantos, sobre alrededor de 1/3 de la población que es casi invariablemente K. Con razones que van desde un núcleo ideológico duro, llamémosle centroizquierda, hasta el favoritismo de sectores populares y medios que desde 2003 viven mejor o menos mal. ¿Sí? Volvieron a consumir, viajan, se jubilaron aunque no tuvieran los años de aportes declarados, cambiaron o se compraron el auto, el Estado los asistencializa, hay plena vigencia de paritarias y con acuerdo unánime de que la inflación no es la que dice el gobierno. Se avanzó en los derechos de las minorías sexuales hasta un punto de ejemplaridad mundial. Y por supuesto la educación y la salud públicas no son el paraíso, ni mucho menos, pero el país volvió a ratificar que en esas materias está delante de la lógica expulsiva de varias naciones desarrolladas, aun cuando, gracias a los 90, tenemos un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas y uno de salud que carece de hospitales. Continúa amenazante la denominada inseguridad, si es por las inquietudes más mencionadas en las encuestas, aunque todo dato serio, sin que sirva de excusa, revele a los índices delictuales como comunes a la mayoría de las grandes urbes mundiales y latinoamericanas en particular, de las grandes ciudades.
El transporte público sí es un factor que el propio gobierno admite de resolución o correcciones atrasadas, muy atrasadas. Y de un tiempo a esta parte saltó la corrupción oficial como elemento presuntamente determinante en el repudio de franjas de la clase media, y sobre el que dirige, descubre, inventa o se monta la conducción mediática del mercado opositor. Pero en fin, el kirchnerismo, Cristina, este experimento o concreción que lleva un decenio, son eso. Ahí están. Los tomas o los dejas, con sus bemoles. Se sabe qué son y hacia dónde van. De los demás, también debería asumirse que se sabe, porque no hay en ninguna de las ofertas electorales fuerza o figura que representen una opción novedosa. Algo que signifique la incógnita de probarlo a ver qué pasa, ¿se entiende? Están quienes, tanto por haberse desempeñado ya en funciones públicas de alta preeminencia, como por estar haciéndolo, vienen de fracaso en fracaso, con la salvedad de que ese no es exactamente el término que correspondería si se juzga lo bien que les fue o les va a las porciones privilegiadas con sus esfuerzos. Están esos y están quienes ya demostraron de sobra que, por las razones que fueran, egos, comodidad, vocación divisionista, etcétera, no pueden, no saben o no quieren atravesar la frontera del mero comentarismo. Ese contexto de la feria opositora explica que casi de la noche a la mañana hayan debido construir como alternativa al intendente de Tigre. Sin embargo, fíjense, es el propio Sergio Massa quien no tiene ganas de desmentir que expresa una suerte de kirchnerismo light. Entendámonos, es sostenible que está muy a la derecha Massa de lo que sería eso. Pero lo importante es la pregunta de por qué no puede decirlo. Macri renunció a sus aspiraciones de ligas mayores, si es que en verdad las tuvo alguna vez, quizás por la razón subjetiva de que el trabajo, político o a secas, no es precisamente su inclinación más apasionada. Acaba de decir que lo votaría a Massa, quien, a contramano de lo que pregona él, Macri, dice eso de que debe rescatarse entre bastante y mucho de lo que el kirchnerismo hizo y hace. De Narváez parece extrañar la exposición que le brindaba su imitador en el programa de Tinelli. Los medios ya optaron por Massa. Stolbizer y Alfonsín, como toda expresión propositiva, amasan pan para exhibirse creativos contra la estampa antipática de Guillermo Moreno. Pino adelanta que su alianza con Carrió no pasa de octubre. Lo dijo él, quede claro. Y la lista continúa, pero no es necesario agotarla para seguir interrogándose si acaso proviene de la nada que la oposición no manifieste alguna idea de fondo auténticamente alternativa. Las probabilidades son que en efecto no las tenga, o que de tan conocidas sea mejor no publicitarlas. Por favor, esto no enuncia ni de lejos que el oficialismo la tenga fácil. Gira exclusivamente alrededor de la imagen de Cristina, exclusivamente. Los comicios son de medio término, parlamentarios, que es cuando amplios sectores del electorado suelen ser proclives a votos experimentales. La campaña de demolición sistemática promovida por algunos medios pega duro, le pega duro al gobierno, incluyendo pérdida de votos, según todos los relevamientos más o menos confiables. Pero de nuevo, es la figura presidencial quien fija la agenda, quien marca el paso.
Pretender derruirla con el solitario recurso de las denuncias de corrupción no alcanza. Y sí, además o prioritariamente, los grandes indicadores de la economía se ratifican favorables, las cosas también se complican para los adversarios. Algunos editorialistas de la prensa opositora ya comenzaron a expresarlo. Y vuelven a refugiarse en el rincón chiquito de la calidad de las instituciones, el avance sobre la justicia, el autoritarismo que nunca reseñan en qué consiste, o avatares sueltos del andar económico como la marcha que vayan a tener los Sedín a falta de que el dólar blue siguiera engordando. Y finalmente, aunque en cierto aspecto concatenadamente, acerca del papel que juega la imagen de Cristina, nos parece que el hecho repugnante de que fue víctima el presidente boliviano lo indica muy explícito. La desorientación absoluta que sufrieron los portavoces opositores contrastó con la activa participación de la mandataria desde un comienzo y en el protagonismo asumido durante la reunión urgente convocada en solidaridad con Evo Morales. Esos comentaristas, aquellos comentaristas, habrían de perderse luego en que la presidenta no fue informada inmediatamente de lo sucedido, sino un par de horas después, de acuerdo con el primer tuit que dio a conocer ella misma. Miren, créase o no, hubo quienes se centraron en eso como observación principal de uno de los episodios más vergonzosos que puedan rastrearse en el mundo de las relaciones internacionales. No les importó la afrenta perpetrada contra una nación hermana, no le dedicaron una sola palabra de condena y no solo no apreciaron los rápidos reflejos de algunos de los gobernantes sudamericanos para convocarse al rechazo, sino que hasta se sugirió o dijo llanamente que fue una reacción desmedida. Allá ellos con su actitud digna de una palabra que debe rescatarse, cipayos. El gesto expuesto por la presidenta va más allá de operar como revalidación ideológica ante la tropa propia. Aun cuando no se estuviere de acuerdo con el volumen dado al tema, lo repito, aun cuando no se estuviere de acuerdo con el volumen dado al tema, lo innegable es que actuó como jefa de Estado. Fue una intervención de esa naturaleza, jefatura presidencial, por su carácter simbólico y por su efecto concreto. Y es esa dimensión lo que estipula las grandes diferencias.